La inclusión educativa construye una sociedad justa, donde todos tienen el derecho de aprender y alcanzar su máximo potencial, sin importar sus necesidades especiales. Buenos días, somos el grupo 16, integrado por María Paola Bravo Macías, Elín Maricel García Zapata, Alexandra Jacqueline Muñoz Toro, Mercy Maribel Romero Jaén, y quien se dirige a ustedes, Ana Marlene Muñoz Toro. Nuestra exposición se basará en la normativa legal sobre educación e inclusión en Ecuador. Introducción a las necesidades educativas especiales. Marco general. La inclusión educativa y las necesidades educativas especiales son conceptos claves en el sistema educativo ecuatoriano, reflejados en su marco normativo. Su objetivo es asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones o capacidades, accedan a una educación de calidad, promoviendo la equidad y la diversidad en el proceso de aprendizaje. Constitución de la República del Ecuador. Derecho a la educación. La Constitución establece el derecho a la educación como fundamental para el desarrollo de todas las personas y obliga al Estado a garantizar el acceso a una educación inclusiva. Atención a la diversidad. Se conoce y valora la diversidad cultural y social del país, promoviendo un enfoque inclusivo para atender adecuadamente a los estudiantes NE. Protección de grupos vulnerables. La Constitución destaca la atención preferente a personas con discapacidad y a otros grupos vulnerables. Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOE. Principios de inclusión. La LOE establece principios de inclusión educativa, asegurando igualdad de oportunidades y calidad para los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. Adaptaciones curriculares. La ley fomenta adaptaciones curriculares y metodológicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con diferentes necesidades. Formación docente. Se destaca la importancia de capacitar a los docentes en estrategias inclusivas para atender adecuadamente a estudiantes con necesidades educativas y promover un ambiente educativo inclusivo. Importancia de la inclusión. La inclusión educativa no solo beneficia a los estudiantes NE, sino que también enriquece el entorno escolar al promover la diversidad y el respeto mutuo. Al integrar a los estudiantes en el aula, se fomenta un aprendizaje colaborativo y se desarrollan habilidades sociales esenciales. Conclusión. El marco normativo ecuatoriano establece un compromiso claro hacia las inclusiones educativas y el respeto por las NED. Sin embargo, su implementación efectiva requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, las instituciones educativas y la comunidad para crear entornos donde todos los estudiantes puedan prosperar. Principios fundamentales. Entre los principios fundamentales tenemos que el Estado constitucional de derechos. El Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que todos los ciudadanos tienen derechos garantizados que deben ser respetados y promovidos por el Estado. Soberanía popular. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Esto significa que las decisiones del gobierno deben reflejar las necesidades y deseos de la población. Interculturalidad y pluriculturalidad. Se reconoce la diversidad cultural del país, promoviendo un enfoque intercultural que respete las diferentes nacionalidades y culturas presentes en el Ecuador. Derechos relacionados con el Ecuador e inclusión. Tenemos el derecho a la educación. La Constitución garantiza el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los ciudadanos. Este derecho es fundamental para el desarrollo integral de las personas. Atención a grupos vulnerables. Se establece que el Estado debe prestar atención especial a grupos prioritarios, incluyendo personas con discapacidad y aquellos con necesidades educativas especiales, asegurando su inclusión en el sistema educativo. No discriminación. La Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación por motivo de etnia, género, discapacidad u otras condiciones, garantizando igualdad de oportunidad para todos los estudiantes. Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOI. Principios generales. Igualdad de oportunidades. La LOI establece el derecho a una educación inclusiva
garantizando que todos los estudiantes tengan este principio. Diversidad cultural. Reconoce y valora la diversidad cultural del Ecuador, promoviendo un enfoque educativo. Atención a estudiantes NET. La ley establece medidas específicas para atender a estudiantes. Entorno educativo inclusivo. Se promueve la creación de un ambiente escolar que favorezca la inclusión y participación activa. Inclusión en la LOI. Principios fundamentales a la inclusión, universalidad y equidad. La LOI promueve la universalidad del acoso a la educación. Diversidad cultural. La ley reconoce y valora la diversidad cultural del país, promoviendo un enfoque intercultural. Atención a las necesidades educativas específicas NEP. La LOI establece que todos los establecimientos educativos deben adoptar medidas necesarias para permitir la inclusión en los estudiantes. Artículos claves relacionados con la inclusión. Tenemos 3 artículos. Artículo 25. Esto significa que deben implementarse políticas y prácticas que promuevan la inclusión de estudiantes con NET en toda la institución. Artículo 47. Este artículo subraya que no solo las escuelas regulares, sino también otras formas de educación pueden tener. En el artículo 6, establece que deben hacer ajustes en el currículo educativo para atender las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Objetivos del reglamento a la LOI. En primer lugar, uno de los objetivos del reglamento es la instrumentación de normas, lo que busca facilitar la implementación efectiva de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto garantiza que las políticas educativas sean aplicadas de manera consistente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Otro objetivo es el aseguramiento de derechos, especialmente para los estudiantes con necesidades educativas especiales, el cual se centra en proteger y asegurar sus derechos educativos, promoviendo su inclusión en el sistema educativo regular. Disposiciones claves del reglamento. En cuanto a las disposiciones claves del reglamento, se destaca la atención a las NET, ya que se establecen medidas específicas para garantizar que los estudiantes con necesidades educativas especiales tengan acceso a una educación inclusiva. Asimismo, se promueve la creación de adaptaciones curriculares y metodológicas, facilitando así el aprendizaje de estos estudiantes. Por otro lado, se subraya la importancia de la inclusión educativa, pues todos los establecimientos educativos deben estar preparados para recibir estudiantes con NET. Esto implica la eliminación de barreras que impidan su participación plena en el aula. De igual manera, las instituciones deben implementar un enfoque inclusivo, adaptando sus prácticas para atender las diversas necesidades de los estudiantes. Además, el reglamento establece procedimientos para realizar una evaluación integral, con el fin de identificar las NET de cada estudiante y garantizar que reciban el apoyo necesario para su desarrollo educativo. Asimismo, se reconoce la formación docente como fundamental, por lo que se enfatiza la capacitación de los docentes en estrategias inclusivas y en la atención a necesidades educativas especiales, asegurando que estén preparados para aplicar prácticas pedagógicas adecuadas. La Ley Orgánica de Discapacidades. Respecto a la Ley Orgánica de Discapacidades, fue aprobada en el 2002 y tiene un claro enfoque en educación, donde promueve la inclusión en el sistema educativo regular, garantizando que los estudiantes con discapacidad tengan acceso a educación en igualdad de condiciones. Establece que se crearán centros educativos especializados solo cuando sea posible la inclusión en escuelas regulares. Derechos educativos. Esta ley garantiza el derecho a la educación inclusiva para que personas con discapacidad, promoviendo su integración en el sistema educativo regular siempre que sea posible. Centros educativos especializados. Se establece que se crearán centros educativos especializados solo cuando no sea viable la inclusión en escuelas regulares.
Medidas específicas, adaptaciones y apoyos. La ley promueve la implementación de adaptaciones razonables y apoyos necesarios para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Marco general. El Código de la Niñez y la Adolescencia es una legislación fundamental en Ecuador que establece un marco jurídico integral para la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Fue aprobado en el 2003. Este código tiene como objetivo principal garantizar el desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos de este grupo poblacional, asegurando su bienestar en su entorno de libertad, dignidad y equidad. Principios fundamentales. Primero, protección integral. El código dispone que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar una protección integral a los niños, niñas y adolescentes, promoviendo su desarrollo físico, emocional y social en un ambiente seguro. Segundo, interés superior del niño. Se establece que todas las decisiones que les afecten deben considerar su interés superior, priorizando sus derechos sobre otros intereses. Tercero, la no discriminación. Todos los niños y adolescentes son iguales ante la ley, sin distinción por motivos de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia o discapacidad. Cuarto, derechos como sujetos activos. Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, lo que implica que tienen derecho a ser escuchados y a participar en decisiones que le afecten. Derechos específicos. Tenemos derecho a la educación. El código garantiza el acceso a una educación adecuada y respetuosa que tome en cuenta las necesidades específicas de cada niño y adolescente. Damos paso a las conclusiones. Tenemos que el Ecuador cuenta con un marco normativo robusto que promueve la educación inclusiva y el respeto a los derechos de las personas con E. La Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Discapacidades y el Código de la Niñez y de la Adolescencia establecen principios claros que deben ser implementados en todos los niveles educativos. A pesar de los avances normativos, persisten desafíos significativos en la práctica, como la falta de formación docente y los recursos limitados que se dan dentro de ciertas instituciones. Reflexiones finales. La inclusión educativa no solo beneficia a los estudiantes con E, sino que enriquece el aprendizaje de todos los estudiantes al fomentar un ambiente diverso y colaborativo. Es fundamental que todos los actores involucrados, docentes, padres, estudiantes y autoridades, deben trabajar juntos para crear un entorno educativo inclusivo. Por último, se debe realizar un seguimiento constante de las políticas implementadas para evaluar su efectividad y hacer ajustes necesarios. Como cierre reflexivo, recordar que educar para la inclusión es un compromiso colectivo que requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados en este proceso educativo. La verdadera inclusión no solo se mide por la presencia física en las aulas, sino por la participación activa y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Por último, la normativa ecuatoriana establece un marco robusto para garantizar una educación inclusiva. Sin embargo, es crucial que se realicen esfuerzos continuos para superar estos desafíos existentes. Muchas gracias. Esto ha sido todo. La participación del grupo número 16.